Bueno, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, buenas noches. Dios me los bendiga a todos ustedes en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y qué bueno que hoy se han querido conectar, han tenido la disposición de tomar ese tiempo para estudiar la palabra. Y vamos a estudiar hoy nuestra segunda clase acerca de entendiendo textos bíblicos en su contexto. Y es muy importante esto que estamos haciendo porque tristemente, pues muchas personas agarran la Biblia y agarran un versículo y por allá donde esté, ¿verdad? Lo leen y piensan de que pues lo que leen, pues lo toman a veces muy literal todo y lo empiezan a creer así y luego lo enseñan así y lo comparten y a veces no han analizado bien el contexto de ese pasaje, no han hecho no han extraído la enseñanza de ese pasaje bien. Hay una palabra que se llama exégesis. Exégesis es sacar la enseñanza del versículo. Ex es sacar. La palabra ex es fuera, sacar hacia afuera la enseñanza del versículo. Y hay otra palabra que es opuesta a esa que se llama eisegesis. Eisegesis es meterle al texto algo que no dice, ¿verdad? Algo que nunca quiso decir. Entonces, ese peligro, ¿verdad? Que cuando uno no lee bien el texto o no lo entiende bien, a veces introduce a esa idea, le introduce sus propias ideas a cada persona y esa idea pues se distorsiona de la idea original que Dios quiso decir en su palabra, ¿verdad? Entonces por eso estamos estudiando estos pasajes. La semana pasada estudiamos un pasaje también muy interesante acerca de que estudiamos si hay poder en las palabras para dar vida y dar muerte, ¿verdad? Texto que se encuentra en Proverbios 18-21. Lo estudiamos y nos dimos cuenta cuál es el sentido de ese versículo. Entonces, hoy vamos a estudiar otros versículos bastante interesantes que muchos cristianos usan. Y de antemano, hermano, les quiero decir de que antes de estudiar estos textos, nosotros como Iglesia Evangélica Comunión de Gracia, nosotros sí creemos en el Dios que puede sanar, ¿verdad? Que puede sanar enfermedades. Sí lo creemos, tanto físicas como nuestras sanidades espirituales, como nuestra naturaleza de pecado, ¿verdad? Dios está interesado y para eso nos ha llamado, para hacernos una nueva creación, una nueva criatura. Pero a veces se usan pasajes para traer otros pensamientos que no están relacionados con el entendimiento correcto de este tema, ¿verdad? Así que hoy vamos a ver algo de eso, ¿verdad? Para aclarar algunas cosas que son importantes que nosotros las conozcamos y las entendamos. Y la pregunta de hoy es, ¿murió Jesús por las enfermedades físicas en la cruz? Bueno, tal vez usted va a decir que sí, ¿verdad? Porque tal vez ha leído algo en la Biblia de eso, ¿verdad? Pero vamos a estudiar esto más a fondo. Hoy, dice, hoy el presente, hay cristianos que aseguran en referencia a un pasaje bíblico que se encuentra en Isaías 53:4 y que también se cita en Mateo capítulo 8, de que Jesús murió por nuestras enfermedades y las llevó a la cruz. Y en base a eso, los cristianos pues ya dicen que ya no debemos sufrir enfermedades físicas porque Cristo se las llevó a la cruz, ¿verdad? Y también se enseñan no todos, ¿verdad? Pero algunos hermanos enseñan que si acaso las enfermedades llegan a nuestra vida, podemos decirle a la enfermedad que no la queremos, ¿verdad? Como si estuviéramos hablando con una persona, que no la queremos, ¿verdad? En nuestro cuerpo y que nosotros le podemos decir a la enfermedad que se vaya y que reprenderlas y decirles que se vayan de nuestra vida, ¿verdad? Como si las enfermedades nos pudieran escuchar, ¿verdad? Pero en realidad, hermanos, esas son enseñanzas que vienen de lo que estudiamos la semana pasada acerca de la filosofía del pensamiento positivo, donde la gente piensa de que el ser humano tiene poder en su mente para crear una realidad, ¿verdad? Una realidad diferente. Y sabemos de que no es así. El único que puede crear una realidad diferente es Dios, ¿verdad? No nosotros. Pero a veces por esa influencia que hay, a veces las personas
usan versículos bíblicos combinados con el pensamiento positivo, que ya explicamos qué es, ¿verdad? No es solamente pensar que todo va a salir bien, porque a veces no pensamos que eso es el pensamiento positivo, pero el pensamiento positivo es una filosofía que enseña de que el ser humano tiene poderes, ¿sí? Poderes en su mente y en sus palabras para cambiar la realidad. Y en realidad sabemos bíblicamente que el único que tiene poder para cambiar la realidad es nuestro Dios, no nosotros, ¿verdad? Y que usamos la oración para pedirle a Dios que Él nos ayude, ¿verdad? Entonces es muy diferente, ¿verdad? Desde qué ángulo se ve, desde qué ángulo se entiende, ¿verdad? Bueno, le damos la bienvenida también a nuestra hermana Vicky Galván, que nos ve desde la Ciudad de México. Damos la bienvenida a nuestra hermana Vicky, ¿verdad? Entonces estamos diciendo de que en algunas iglesias se enseña esto, ¿verdad? Sin ellos saber de dónde viene el origen de esta enseñanza. Ya vimos de que estas personas, ¿verdad? Saludos, hermanita Vicky. Que Dios me la bendiga. Estamos estudiando hoy una pregunta que dice que si Jesús murió por las enfermedades físicas en la cruz, ¿verdad? Y vamos a estudiar esos versículos. También algunos pastores o miembros de algunas iglesias enseñan que podemos mentalmente rechazar la enfermedad, diciéndonos a nosotros mismos, no tengo nada, no tengo nada. Y con repetir esa frase, pues eh, vamos a quedar sanos, ¿verdad? Solo con decir no tengo nada. Entonces, como ustedes pueden ver, eso es algo que viene del pensamiento. No es bíblico, ¿verdad? La Biblia no enseña que nosotros digamos no tengo nada, ¿verdad? Ah, y también otros dicen no tengo nada, estoy sano en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y usan a Jesús con esta filosofía y la combinan, ¿verdad? Entonces crea algo diferente que la Biblia, pues, ningún apóstol la enseñó, ni a un Jesús, ¿verdad? Entonces, mucha gente practica esto porque piensa de esta manera, no sabe de dónde viene, cuál es el origen de esta práctica. Y ellos le hablan a la enfermedad como si la enfermedad tuviera oídos y nos entendiera y saliera, ¿verdad? Y tiene que salir porque nosotros estamos quizás dándole esa orden, ¿verdad? Y algunos piensan también de que cada enfermedad que nosotros tenemos es un demonio que se ha metido, ¿verdad? Cuando la Biblia, pues no dice que la enfermedad es un demonio, ¿verdad? Entonces, todas son cosas que a veces nosotros necesitamos entenderlas para poder tener un entendimiento claro, ¿verdad? De qué es una enfermedad y de dónde viene y qué es lo que vamos a estudiar hoy. Lo que vamos a estudiar hoy es ese versículo que se encuentra en Isaías, capítulo 53, ¿verdad? Déjenme decirles, hermanos, que este tipo de oración que estoy mencionando, o de este tipo de enseñanza que muchas o que algunos enseñan en sus iglesias, se basa en la confesión positiva, que ya vimos que es que no es una filosofía, no es una enseñanza bíblica en sí. Entonces lo combinan con algo de la Biblia para poder, usar versos bíblicos para darle fuerza, ¿verdad? Y así la gente pueda pensar de que sí, está correcto lo que están diciendo, ¿verdad? Pero hoy vamos a estudiar Isaías 53, hermanos. 53 del 1 al 7. Déjenme decirles de que en la Biblia, hermanos, tenemos los modelos de oración bíblicos, son los que están en la Biblia, ¿verdad? Y déjenme decirles de que en la Biblia, en los 150 salmos que hay en la Biblia, no vemos una oración así, ni ninguno de los profetas oró así, ni Jesús, ni los apóstoles, nadie oró de esta manera, ¿verdad? Como ellos enseñan. Tampoco en ninguna parte de la Biblia podemos ver que usaron la palabra yo declaro que esta enfermedad se vaya, o yo declaro que esta enfermedad ya no exista, o está fuera de mí, o cosas así. Este modelo bíblico de oración, perdón, este modelo de oración no es bíblico, ¿verdad? Nosotros sabemos que cuando oramos, lo que realmente la Biblia enseña es que cuando oremos con humildad pidiendo en el nombre del Señor, ¿verdad? Pidiéndole a Dios que nos haga el favor de sanarnos, si es su voluntad.
o tal vez esa enfermedad puede ser una prueba a la cual no sabemos cuánto va a durar y que el Señor quiere trabajar en nuestra fe, en nuestra paciencia, en nuestra perseverancia. Entonces, a veces no entendemos que las enfermedades tienen un propósito en el plan de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que ser cautelosos en pensar de que la enfermedad tiene un mal propósito en nuestra vida cuando no es así, ¿verdad? Si ustedes pueden ver, en la Biblia se menciona algunos que estuvieron enfermos y, por ejemplo, el caso de Job, dice que él se enfermó y no dice cuánto tiempo se enfermó. Entonces podemos ver de que esa enfermedad tenía un propósito, tenía poner a prueba la fe de Job, ¿verdad? Y vemos que esa enfermedad hizo que él demostrara o vindicara su fe, de que él sí tenía una fe en Dios y que él aceptó la enfermedad, porque le dijo a su esposa, Dios dio y Dios quitó, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Dios. Él nunca le atribuyó la enfermedad a otra fuente, ¿verdad? Como el diablo o cosas así, sino que él se daba cuenta y sabía de que todo lo que viene en nuestra vida viene porque Dios lo permite, ¿verdad? Y tiene un propósito. Entonces, todo eso es bien importante para luego entender lo que pasa en nuestras vidas como algo que Dios siempre está en control, ¿verdad? Y que Dios es el que determina lo que pasa en el mundo, ¿verdad? No hay nada que pueda pasar en el mundo sin que Dios no lo permita, aunque a veces no lo entendamos, ¿verdad? Hoy vamos a estudiar Isaías 53, porque como le decía, muchas personas usan este versículo para decir que Jesús, ¿verdad? Llevó nuestras enfermedades en la cruz y que por lo tanto nosotros no podemos o no tenemos por qué enfermarnos, ¿verdad? Porque Jesús llevó nuestras enfermedades en la cruz. Y si ustedes abren sus Biblias en Isaías 53, este capítulo, hermanos, es el capítulo que habla del sufrimiento del Mesías, el sufrimiento del siervo que Dios había escogido para que llevara el pecado y cargara con la culpa bueno, originalmente era del pueblo de Israel, pero sabemos que no solo fue de Israel, sino fue de toda la humanidad, ¿verdad? Entonces es bien importante que veamos eso. Entonces, si tal vez usted ha leído los versículos, ¿verdad? Del capítulo 53 de Isaías, y está hablando de Cristo, ¿verdad? Del Mesías, está hablando de este personaje cuando lo escribió Isaías, pues él pensaba de que el siervo desde la perspectiva de Isaías era el pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel era el siervo como pueblo de Dios, porque lo escogió para servirle. Pero cuando Jesús viene, ¿verdad? Jesús viene, él se convierte, ¿verdad? Él se convierte el representante de todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, él iba a sufrir por todo Israel, no el pueblo en sí iba a sufrir, sino el que Dios había escogido iba a sufrir por el pueblo. Entonces, bien importante entender eso. Entonces, cuando leemos el capítulo 53 de Isaías, vamos a leer el versículo que nos interesa, que el que usan para usarlo para este fin de las enfermedades. Isaías 53, 4 dice así, ciertamente, voy a leer la versión nueva internacional, y dice así, ciertamente, verso 4, él, hablando de el siervo de Dios, o sea, en este caso es Jesús, cargó con nuestras enfermedades, dice, y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. En otras palabras, pensamos, dice, que Dios lo estaba castigando porque él se había portado mal, pero en realidad no es él se había portado mal, sino que él estaba llevando el castigo del pueblo. Y luego dice, él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas
fuimos sanados, dice, ¿verdad? Bueno, hasta ahí, hermanos, pues si usted lo lee así a la ligera, bueno, dice, bueno, es que aquí habla de enfermedades y habla de sanidad, ¿verdad? Entonces, estas personas que usan estos versículos, pues dicen, pues aquí está claro que dice que Jesús murió por las enfermedades, cargó con nuestras enfermedades, ¿verdad? Aunque, aunque en la versión original no dice enfermedades, dice debilidades, ¿verdad? Nuestras debilidades, pero aquí la tradujeron enfermedades. Pero en realidad habla de eso, ¿verdad? Habla de las debilidades del ser humano. Y en realidad, pero para poder entender esto que estamos estudiando, hermano, primeramente déjenme decirles de que el libro de Isaías es un libro que habla del, del Mesías que iba a venir, ¿verdad? Que iba a venir y que iba a llevar el pecado del pueblo. Cristo, hermanos, iba a ser el sustituto del pueblo de Dios, del pueblo de Israel que iba a cargar con el pecado. Y sobre el cual Dios iba a descargar el castigo del pecado, ¿verdad? Que el pueblo de Israel merecía. No, desde el principio, hermanos, Jesús iba a ser el que iba a cargar con el pecado, la maldad del pueblo, ¿verdad? El castigo del pueblo. En ningún momento Isaías da a entender que él iba a cargar con las enfermedades. Estamos hablando del pecado, ¿verdad? Isaías escribe su libro en su gran mayoría en manera poética, poética. Fíjese, casi el 95% del libro de Isaías es poesía. Si usted tiene una Biblia como la Nueva Versión Internacional, va a poderse dar cuenta que la escritura de Isaías no está así todo de corrido y en prosa. O sea, cuando es prosa, es una lectura que está toda la página o toda la columna está llena, ¿verdad? Pero cuando es poesía, no. Se escribe de otra manera. Se escribe de manera, en forma de poesía para que entendamos la diferencia de lo que es poesía, que es un lenguaje figurado, a lo que es prosa, que la mayoría de las veces es literal, ¿verdad? Entonces, cuando una Biblia no tiene esta distinción, pues es más difícil darse cuenta. Entonces, la Biblia de las Américas es una Biblia que sí lo tiene, ¿verdad? Y algunas versiones también lo tienen, pero muchas versiones antiguas no lo tenían, no hacían esa diferencia. Por eso es bien importante aclarar esto, ¿verdad? Entonces, al escribir en forma poética, Isaías utiliza muchas figuras de dicción. Una figura de dicción es hablar. Entonces, o sea, lenguaje figurado. Bueno, en la poesía generalmente la idea se representa con muchas figuras, ¿verdad? Y en realidad una poesía no se puede entender literalmente, ¿verdad? Es como que usted le diga a una mujer, un hombre le diga a una mujer, te amo tanto que yo te bajaría las estrellas. Usted literalmente un hombre no puede bajar ni una estrella, ¿verdad? ¿O sí puede? No, ¿verdad? Pero ¿qué le quiere decir? Le quiere decir algo. Que le va a demostrar su amor de una manera que ella se va a sorprender, por decirlo así, que va a hacer como es mucho su amor, no le va a bajar las estrellas literalmente, le va a bajar, o sea, va a hacer cosas grandes para demostrarle su amor. Eso quiere decir nada más. Pero literalmente no le puede bajar una estrella, ¿verdad? Es una manera poética de hablar. Entonces, Isaías usa mucha poesía para referirse a lo que quiere decir, ¿verdad? Quiero que veamos Isaías capítulo 1, porque desde el principio Isaías comienza, hermanos, hablando en poesía. Y eso es muy importante que lo entendamos. Y lo que Isaías va a hacer, hermanos, es que él va a denunciar en su escrito, va a denunciar al pueblo de Israel de que ellos son pecadores. ¿Ves? Les va a decir al pueblo de Israel que son pecadores y que ellos por su pecado están cargados de culpa ante Dios. Así que Isaías lo que va a hacer es que en forma de poesía le va a decir al pueblo que ellos al ser pecadores, están enfermos.
espiritualmente. No está hablando de una enfermedad física, está hablando de una enfermedad espiritual. Vamos a leerlo. Isaías capítulo 1, versículo 4 hasta el versículo 6. Y mire qué es lo que Jesús le va a decir. Perdone, Isaías le va a decir al pueblo de Israel. Isaías 1, 4 al 6. Pongan atención, hermanos. Isaías 1 del 4 al 6. Hay nación, ¿cómo los llama? Pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos. Todo lo que miren, todo lo que están diciendo. Y luego le dice, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, o sea, a Dios. Se han vuelto atrás, le han dado la espalda. Y luego dice, hace una pregunta, ¿para qué recibir más golpes? ¿Para qué insistir en la rebelión? Dice. O sea, dando a entender, todo lo que ustedes hacen, Dios los está castigando, les tiene que castigar por sus pecados, y ustedes están, sufre y sufre. Dice, ¿y para qué quieren sufrir más? Dice. Y luego mire cómo dice el verso 5, toda su cabeza está, dice, ¿cómo está? Herida, herida. Pero no está hablando de una herida física. No está diciendo que en su cabeza le dieron un golpe con un palo y le cortaron ahí. No está hablando de eso. Está hablando de que su cabeza, o sea, sus pensamientos no son santos. Luego su cabeza está herida. Se lo está diciendo en forma de poesía. Todo su corazón, dice. Pero no está hablando del corazón físico. Está hablando de su amor a Dios. Todo su corazón está, ¿cómo le dice que está? Dolido. Enfermo. Entonces, Isaías lo que le está diciendo al pueblo, de que el pueblo está, por ser pecador, está enfermo espiritualmente. No está hablando de enfermedades físicas, está hablando de su condición espiritual. Y luego mire qué dice, desde la planta del pie hasta la coronilla, o sea, la punta de su cabeza, no les queda nada sano. Todo en ellos es heridas, moretones y llagas abiertas. ¿Qué está haciendo Isaías? Está usando las enfermedades. Él está describiendo un cuerpo herido físicamente para compararlo con su problema espiritual. ¿Sí se puede dar cuenta de eso? Isaías está usando o comparando la enfermedad o un cuerpo que está herido, está lastimado físicamente, lo está describiendo como si fuera un cuerpo físico, pero su enfermedad no era física, era espiritual. Dice, y dice que no han sido curadas ni vendadas ni aliviadas con aceite. Entonces Jesús Isaías está usando esto de que el pueblo de Israel es un pueblo pecador y él lo está comparando como un enfermo físico, pero su enfermedad no es física, su enfermedad es espiritual. Capítulo 6, vamos a volver ahora subir en Isaías capítulo 6. Jesús, yo sigo con Jesús. Dios llama a Isaías para que él sea profeta. Entonces, Isaías se presenta en el templo y Dios le va a dar una orden a Isaías para que vaya a predicarles, para que vaya a decirles al pueblo de su pecado y para que ellos se arrepientan. Entonces, aquí dice el versículo, cuando el capítulo 6 describe cómo Isaías es llamado por Dios y el encargo que le va a dar Dios. Vamos a ver. Y luego, desde el versículo 8, Isaías 6, 8, no se me duerman porque no tengo tiempo de estar repite y repite los capítulos. Isaías 6, 8. Entonces dice el verso 8, entonces oí la voz del Señor que decía, aquí es Isaías que está escuchando lo que Dios le está diciendo. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Está preguntando Dios. Y respondí, Isaías responde, aquí estoy, envíame a mí. Y él dijo, o sea, Dios,
ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo. Embota sus oídos. Embotar quiere decir que se queda algo que está atorado, que ya no va ni para atrás ni para el frente, ni algo que está atorado, eso quiere decir embotar. Embota sus oídos y cierra sus ojos. No sea que vean con sus ojos, oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se convierta y sea sanado. La pregunta es, según este pasaje, ¿qué es lo que estaba enfermo en el pueblo? ¿Sus oídos físicos, sus ojos físicos o sus ojos y oídos espirituales? ¿Podían ver? ¿Podían ver con sus ojos? Sí, podían ver con sus ojos. ¿Podían oír con sus oídos físicos? Sí, podían oír con sus oídos físicos. Sí, Entonces, ¿a qué se está refiriendo? ¿A sus ojos, a sus ojos y a sus oídos físicos? No. Se está refiriendo a sus ojos y oídos espirituales. Que ellos no podían ver la realidad de que tenían un Dios santo. No podían escuchar la palabra de Dios. O sea, la oían, físicamente la oían, pero no la ponían en práctica, no la entendían. Entonces, ellos lo que necesitaban era que, que sus ojos físicos, perdón, que sus ojos espirituales fueran abiertos y que sus oídos espirituales fueran sanados, abiertos. Es lo que está diciendo en forma poética, ¿verdad? Por eso dice el versículo 10, haz insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos. En otras palabras, aunque ellos te van a escuchar con sus oídos físicos, no van a hacer caso. Eso está diciendo Jesús. Mientras más tú les hables, más se le van a cerrar los oídos. Pero no los oídos físicos, porque los oídos físicos ellos podían oír, sino se van a cerrar a escuchar la palabra de Dios y arrepentirse. Eso está hablando, de eso está hablando el Dios al profeta. Dice, no sea que vean con sus ojos espirituales, y oigan con sus oídos espirituales, ahí está, y entiendan con su corazón, o sea, con su mente, y se convierta el pueblo, y sea, ¿qué? Sanado. Entonces la pregunta es, ¿qué sanidad necesitaban los israelitas en el tiempo de Isaías? Era una sanidad física o una sanidad espiritual. Desde luego que era una sanidad espiritual, porque aunque podían ver con sus ojos físicos y oír con sus oídos físicos, no podían entender la palabra de Dios, no le hacían caso. Y esa es la enfermedad espiritual. Cuando una persona, aunque oye la palabra de Dios y no le hace caso, espiritualmente está enfermo. Eso es lo que por eso lo está diciendo en forma de poesía. Cuando llega el capítulo 53, cuando llega el capítulo 53, ya vimos que todo el libro de Isaías está usando la enfermedad espiritual, la enfermedad espiritual de que el pueblo necesitaba arrepentirse para sanar de sus pecados, ¿verdad? Escuchar el llamado de Dios para que se volviera al arrepentimiento y que sanara de su pecado, de su condición espiritual. No está hablando de sanidades físicas, está hablando de sanidad espiritual. Cuando Isaías llega al capítulo 53, versículo 4 al 6, antes de leer este pasaje, hay una figura de dicción, que ya lo leímos al principio, en la escritura poética que se llama metonimia. Y usted dirá, bueno, ¿qué será eso? ¿Con qué se toma, verdad? Metonimia es una figura de dicción, o es una forma de escribir poéticamente, donde el escritor usa el efecto para describir la causa. El efecto o el resultado para describir la causa. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Si yo les digo,
la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. La sangre de Cristo es el efecto de lo que pasó. ¿Dónde pasó? ¿Dónde derramó Jesús su sangre? En la cruz, cuando lo crucificaron, cuando él murió. Pero el escritor, en vez que diga, y la muerte de Cristo me limpia de todo pecado, él dice, la sangre de Cristo. Eso es una metonimia que usa el resultado de lo que pasó en la cruz, que se derramó la sangre. En vez que diga, la muerte de Cristo me limpia de todo pecado, el escritor dice, la sangre de Cristo. Eso es metonimia. Usa el efecto por la causa. ¿Verdad? Es una forma poética de decir prácticamente lo mismo, ¿verdad? Pero Isaías lo usa mucho, ¿verdad? Y no solo Isaías, se usa mucho en muchas partes de la Biblia. Lo que pasa es que mucha gente, si no lo sabe, pues no lo entiende. Es una forma poética de hablar, de escribir. Versículo 4, vamos a volver a Isaías 53:4. En Isaías 53:4, en el versículo 4 lo va a decir de una forma, y en el versículo 5 va a decir la causa. En el versículo 4 va a hablar del efecto y en el versículo 5 de la causa. Es un paralelismo poético, así se llama, ¿verdad? Va a decir lo mismo, pero con otras palabras. Va a decir lo mismo que pasó, pero con otra, lo va a explicar. Primero lo va a decir de una manera y luego lo explica. Dice el versículo 4, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades. Pero ya vimos que Isaías no está hablando de enfermedades físicas, está hablando de enfermedades espirituales del pueblo, que estaba ciego y sordo, espiritualmente hablando. En otras palabras, que era, por eso al principio dice, oh pueblo pecador, dice. Pareces un cuerpo herido, dice, un cuerpo enfermo desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Estás enfermo, dice, estás infectado, pero de pecado. No es que esté infectado de algún virus físico, es decir, o de pecado. De eso le está hablando el profeta. Entonces, en el versículo 53:4 dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades, pero está hablando de las enfermedades del pueblo, que eran enfermedades espirituales. Y luego dice, y soportó nuestros dolores. Sí, lo que causa el pecado es que Dios lo estaba castigando al pueblo y ellos no querían dejar el pecado a pesar de que los estaba castigando a Dios. Pero nosotros lo consideramos herido, dice, golpeado por Dios y humillado. En otras palabras, dice, no, es que Dios, lo que ellos estaban pensando de que era de que Dios estaba castigando al pueblo porque Dios era un Dios que no los quería, ¿verdad? Pero al contrario, el castigo que Dios les estaba dando es porque ellos eran pecadores y se merecían ese castigo. Y su enfermedad era espiritual porque eran pecadores. Y luego el versículo 5 va a explicar el versículo 4. Lo mismo va a decir, pero ahora va a decir, ya no va a decir el efecto de lo que es la enfermedad, representa el efecto del pecado. Ahora va a decir directamente la causa. Dice así el verso 5. Él fue traspasado, ya no dice por nuestras enfermedades, ahora dice por nuestra rebelión. Ya está explicando el versículo 4. Lo está aclarando. Y molido por nuestras iniquidades. Ya no son enfermedades, ahora son la realidad, las iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Pero no era una paz física, sino era la paz espiritual entre Dios y el hombre, entre Dios y el pueblo. Y gracias a sus heridas, dice, a las heridas de Jesús, la que sufrió en la cruz, fuimos sanados, pero fuimos sanados del pecado. No está hablando de enfermedades físicas, está hablando del pecado. Entonces es bien importante porque cuando uno lee el versículo, dice, ciertamente cargó con nuestras enfermedades. Pues la gente lo primero que va a decir, pues si Cristo cargó con nuestras enfermedades, la gente primero piensa literalmente que está hablando de enfermedades físicas. Y dice, cargó con nuestras enfermedades. Entonces yo no tengo por qué estar sufriendo ninguna enfermedad, porque Jesús ya las cargó. Cuando en primer lugar, el libro de Isaías no está hablando de enfermedades físicas, está hablando del pecado, que lo compara con una enfermedad.
pero no es que sea enfermedad física, sino es una enfermedad espiritual del corazón. Pero no está hablando del corazón físico, está hablando del hombre interior, ¿verdad? Entonces, en la Biblia por eso se usa mucho eso, el corazón, porque cuando habla del corazón no está hablando del corazón físico, está hablando de nuestra condición espiritual, de lo que hay dentro, de nuestro espíritu, ¿verdad? Entonces, es bien importante entender eso, ¿verdad? Entonces, ya estamos viendo esto, ¿verdad? Dice aquí, estos versículos que acabamos de leer, el versículo 4 y el versículo 5, donde dice que Él fue traspasado por nuestras rebeliones, ahí claramente lo dice, fue traspasado por nuestras rebeliones, no por nuestras enfermedades físicas, y molido por nuestras iniquidades. Es otra palabra, iniquidad es otra palabra para decir pecado. Aquí también se usa un paralelismo, donde el versículo 5 explica el versículo 4. La metonimia usa las enfermedades como el efecto o resultado del pecado, y al verso 5 ya habla directamente cuál fue la causa de que Cristo iba a morir en la cruz. Él fue traspasado por los clavos y la lanza en su costado por el pecado. Él no fue crucificado por nuestros cánceres, Él no fue crucificado por nuestras enfermedades de la diabetes, ni fue crucificado por la cirrosis que hay en el hígado, ni fue crucificado por leucemia, o por dengue, o por tuberculosis, o por infecciones, o por osteoporosis, o por demencia, o esquizofrenia, o Alzheimer, alcoholismo, etcétera. Puedo hacer una lista, ¿verdad? Él no fue, él no fue la, él no pagó por esas enfermedades en la cruz. Él pagó por el pecado, ¿verdad? El pecado. Lo que pasa es que Isaías está usando forma poética para comparar el pecado con una enfermedad física, pero no era enfermedad física, es enfermedad espiritual, ¿verdad? Entonces es bien importante entenderlo, ¿verdad? Sobre él cayó el castigo de nuestra paz, dice. Y Romanos 5:1, Pablo ya lo explica. Justificados pues por la fe en lo que Cristo hizo en la cruz, tenemos paz, dice, con Dios, ¿verdad? Está hablando de una paz entre Dios y el hombre, ¿verdad? La paz, pero porque que se había interrumpido, pero no por causa de las enfermedades, sino por causa del pecado. Entonces, eso es lo que hay que entender, ¿verdad? Esta paz es espiritual, es relacional entre Dios y los seres humanos, y gracias a sus heridas, a las heridas de Jesús, fuimos sanados del pecado, porque el pecado es lo que tiene enferma el espíritu, ¿verdad? El espíritu, y por eso el hombre peca, ¿verdad? Porque está enfermo en su espíritu. Y de esa enfermedad nadie nos puede sanar, solamente Dios, ¿verdad? Porque usted puede ir al médico por un catarro o hasta por un cáncer o algo que tenga en su físico, ¿verdad? Y tal vez el doctor físicamente le pueda dar un tratamiento y puede ser que se cure de eso. Pero de su condición espiritual, el único médico que lo puede sanar es Dios. Si estamos entendiendo esa parte, ¿verdad? Entonces, Isaías está hablando de eso, ¿verdad? De que las enfermedades que él habla no son físicas, sino son enfermedades del alma, del espíritu, ¿verdad? Entonces, bien importante. Y cuando leemos los evangelios, Mateo sí menciona una vez, Mateo capítulo 8, busque Mateo capítulo 8, este acontecer, pero hay que entenderlo también. Todo tiene su explicación. Mateo capítulo 8, cuando Jesús comienza su ministerio, en Mateo capítulo 8, después que él termina el sermón del monte, Mateo pone a Jesús haciendo 7 milagros, ¿verdad? 7 milagros después del sermón del monte. En el sermón del monte, en Mateo es del capítulo 5 al capítulo 7. En el capítulo 8, Mateo va a poner 7 actos de sanidad o de curación que hace Jesús, ¿verdad?
Pero es bien importante entender el enfoque de Mateo, porque el enfoque de Mateo no es el mismo que Juan. Que Mateo tiene un enfoque que es a los judíos. Marcos menciona el mismo acontecimiento, pero es para los romanos. Su enfoque es para los romanos. Lucas también menciona el acontecimiento, pero su enfoque es para los griegos. Y cada uno tiene un enfoque de presentar su evangelio porque sus audiencias son diferentes. Y el único que menciona el versículo de Isaías 53 es Mateo. Si usted lee Mateo capítulo 8, dice el versículo 14 al versículo, bueno, tampoco larga la lectura, pero aquí lo que está diciendo es el versículo 14, vamos a leer hasta el versículo 17. Cuando Jesús entró en casa de Pedro, vio a la suegra de este, o sea, de Pedro, en cama, con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades, que otra vez en el original no dice enfermedades, dice flaquezas o debilidades, pero aquí lo tradujeron enfermedades. Y soportó nuestros dolores. Mateo, Mateo tiene en mente, como su audiencia es judía, a Mateo le interesa que cuando se lea su evangelio, los judíos lean su evangelio, puedan darse cuenta que ese personaje que se escribe, del que se mencionó en Isaías 53, ese siervo sufriente, ya había llegado y era Jesús, ¿no? Para Mateo es bien importante que los judíos, por eso él pone este versículo de Isaías, para que lo conecten los judíos. Oh, ese personaje que se escribió en Isaías 53, oh, pues ya se hizo presente aquí. Y esto está diciendo de que ese personaje es Jesús y pudieran creer en él. Pero al mismo tiempo dice que el pueblo de Israel en lo general no creyó en él. Siguió en su pecado. Y se cumplió lo que dijo también Isaías 6. Por más que oigan, no van a venir a mí para que sean sanados del pecado. Aunque Jesús estaba sanando todo tipo de enfermedades, pero esto debió para despertarles a ellos el deseo de acercarse a Dios y arrepentirse, pero tampoco lo hicieron. Entonces, el único que menciona este versículo de Isaías 53 es Mateo. Lucas escribe la misma historia de que la suegra de Pedro estaba enferma, pero él no menciona a Isaías, porque su enfoque, los romanos no sabían nada de profecías del Antiguo Testamento. Lo que Marcos intenta es hacer, lo que Marcos intenta es de que lo importante para él es presentar un Jesús en la mentalidad romana, porque él está escribiendo a los romanos. Por eso Marcos no menciona que Isaías dijo algo del Mesías, ¿no? Para Jesús para los romanos, Marcos lo quiere presentar como un conquistador, porque los romanos venían estaban acostumbrados a ser conquistadores. Sabe que los romanos conquistaban pueblos y los dominaban. Lo que Marcos quiere presentar es un Jesús conquistador, pero conquistador que vence el territorio de Satanás, ¿verdad? Él no tiene en su mente poner nada de Isaías, porque los romanos no sabían nada de Isaías. Lo que Marcos quiere hacer es que conozcan que Jesús es el conquistador, pero un conquistador más grande que el conquistador que tenía Roma, porque él sí podía vencer las fuerzas del mal. Entonces, es otro enfoque totalmente. Lucas también tiene otro enfoque, ¿verdad? Lucas presenta a Isaías de otra manera, ¿verdad? Si usted ve Isaías 61, vamos a ver Isaías 61.
Isaías 61 habla Lucas sí menciona a Isaías, pero no lo menciona como lo describe Mateo en el capítulo 5, que parte del capítulo 53, que él vino a sanar y a curar y todo eso. Isaías presenta otra parte de Isaías, que es donde Jesús dice que llega a una sinagoga y en Lucas dice que Jesús agarró el rollo, porque antes no habían libros como los de ahora, se escribían en pieles y esas pieles se enrollaban y ahí estaba escrito algo de Isaías y Jesús se puso a leerlo. Y Jesús leyó, en Lucas dice que en el capítulo 4 de Lucas dice que Jesús leyó Isaías 61. Vamos a Isaías 61 para que veamos si está hablando de enfermedades físicas, que tampoco está hablando de enfermedades físicas. Vamos a ver Isaías 61. Dice así: el Espíritu del Señor, Isaías 61:1, ya lo tienen. El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí. Esto lo leyó Jesús en una sinagoga 700 años después que lo escribió Isaías. Por cuanto me ha ungido, dice, para anunciar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres. Y luego dice, me ha enviado, dice Jesús, a sanar. ¿A sanar qué? Dice ahí. A los que tienen cáncer, a los que tienen leucemia. ¿Eso dice el texto? No, ¿verdad? ¿Qué dice? Me ha enviado a sanar ¿a quiénes? A los de corazón quebrantado. A los corazón quebrantado, el corazón herido. Ahora está hablando literalmente de los que tienen mal su corazón físico. No. No está hablando está usando el corazón como algo humano, ¿verdad? Como representando lo que están enfermos de su espíritu, de su alma. Está hablando de lo espiritual, pero está usando algo físico para referirse a algo espiritual, ¿verdad? Para que lo podamos entender. Es poesía, es poesía. Dice, me ha enviado a sanar, dice, sí, a sanar. Dice, a los corazones, pero no los corazones que tienen colesterol o que tienen o que tienen alta presión física. No está hablando de eso, está hablando de una condición de la vida espiritual del ser humano. Dice a los corazones heridos, a los que están lastimados por el pecado. A eso está refiriendo. A proclamar, dice, liberación a los cautivos. Aunque aquí usa la palabra cautivo, eso quiere decir, luego lo vamos a explicar. Y luego dice, y libertad a los prisioneros. Aunque aquí está usando términos físicos, ¿verdad? No está refiriendo a nada físico, está refiriendo a algo espiritual. Y luego dice, a pregonar o anunciar el año del favor del Señor. Había un año que se llamaba el año del jubileo. Si alguien tenía una deuda económica, se le perdonaba, quedaba sin deuda. Y ese era un año muy especial que todos estaban esperando, porque si alguien tenía una deuda, automáticamente se le borraba esa deuda. Y luego dice, el día de la venganza de nuestro Dios. Y luego dice, a consolar a todos los que están de duelo. ¿Verdad? Y el duelo es cuando a alguien se le muere un familiar, ¿verdad? Aunque aquí no está hablando de algo físico, ¿verdad? Está hablando de cuando tú tienes a un familiar que está espiritualmente muerto, espiritualmente, no físicamente muerto, que no quiere nada con Dios, pues tú te sientes triste, ¿sí o no? Pero Jesús viene aquí como diciendo a darles esperanza. Y luego dice, y a confortar, dice, a los dolientes de Sión. Sión es otra palabra para decir Israel o Jerusalén. Me ha enviado a darles una corona. No está hablando de una corona física, sino está hablando de corona, quiere decir triunfo, ¿verdad?
Dice, en vez de cenizas, las cenizas eran cuando se quemaba algo y estaba en una condición deplorable. Luego dice, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria. Aquí Jesús está hablando de que Él viene y trae una sanidad espiritual al pueblo. Bien claramente lo dice acá, mire. Por ejemplo, vamos a ver esto, ¿verdad? Cuando Isaías profetizó la llegada del Mesías, Cristo Jesús, este acontecimiento y periodo de su trabajo se centraba en traer buenas nuevas de salvación, lo que acabamos de leer, Isaías 61. Este ministerio no era traer riqueza material a las personas, aunque dijo que venía a hablarles buenas nuevas a los pobres. Él no le trajo dinero a los pobres, le trajo buenas nuevas. Y ahorita vamos a ver que la riqueza que Cristo trae es espiritual. Luego vamos a ver los pasajes. Dice, no era una riqueza espiritual, sino era no era una riqueza física de dinero, sino era una riqueza espiritual. Cuando él dijo estas palabras, él no traía una libertad física a los que estaban en las cárceles físicas por haber violado las leyes terrenales de justicia. Ni tampoco dijo que vino a dar vista a los ciegos físicos, ni poner en libertad a los oprimidos de un imperio dominante, como los judíos estaban viviendo en ese tiempo bajo el imperio romano. No a eso se refería. Ni anunciar el año del perdón de deudas económicas. Aunque sí existía eso, pero él lo usa para hablar de lo espiritual. El sentido de las buenas nuevas era espiritual y de riqueza espiritual y de la libertad de la pobreza que arruina la vida humana, que es el pecado. Así como el ser humano puede ver espiritualmente, cuando dice que viene a abrir los ojos de los ciegos, es para que el ser humano pueda ver su condición espiritual de pecado y pueda arrepentirse. Y pueda entender el poder que domina el hombre es el pecado. Y lo pudiera liberar, ¿verdad? Aunque ellos tenían el imperio romano que los dominaba, Jesús les vino a ofrecer libertad, pero no de ese poder romano, sino del poder del pecado que los domina, a cada quien lo domina personalmente, ¿verdad? Es lo que vino a ofrecer Jesús. Y como podemos ver, la riqueza de la que habla es riqueza espiritual. Segunda de Corintios 8:9 dice, ustedes saben de que Cristo Jesús se hizo pobre para que ustedes fueran enriquecidos. Está hablando de una riqueza espiritual. Cristo nos ha dado su justicia, ¿verdad? Y nos ha hecho ricos espiritualmente. Aunque somos pecadores, Dios nos mira justos, santos, ¿verdad? Porque Cristo nos ha dado su riqueza, o sea, su obediencia perfecta. Y así podemos hacer una lista de todo, ¿verdad? Cristo nos vino a librar de las tinieblas, nos vino a librar del poder del pecado, nos vino a que nuestras deudas causadas por el pecado, nuestras deudas, nuestras culpas, fueran canceladas en la cruz, ¿verdad? Entonces, todo esto son mensajes espirituales, ¿verdad? De lo que habla Isaías y luego los apóstoles lo corroboran, ¿verdad? Entonces, a lo que podemos llegar y concluir, ¿verdad? Es de que Pablo, en sus cartas a las iglesias, él claramente dice que Jesús murió por nuestros pecados. Primera de Corintios 15:3 dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo mismo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, dice, según las Escrituras. También Pedro lo menciona en Primera de Pedro 3:18, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Entonces, hay un pasaje donde Pedro menciona a Isaías 53. Y a mí me gustaría que terminemos con eso, porque Isaías 53
Pedro nunca dice que Cristo murió por las enfermedades físicas, sino que Cristo murió. Vamos a leer ese pasaje, 1 de Pedro 2, versículo 24. Primera de Pedro 2, 24 y 25. Dice así. Fíjense que en estos versículos que vamos a leer, en ningún momento Pedro menciona que él murió por las enfermedades. Porque Pedro sabe de que esa enfermedad es la enfermedad espiritual que menciona Isaías, de un pueblo que estaba enfermo espiritualmente. Dice verso 1 de Pedro 2, 24 y 25. Asimismo, en su cuerpo, está hablando de Jesús, llevó al madero nuestros pecados. Dice. No dice que llevó el cáncer y llevó la leucemia y todo eso, ¿no? Ni la cirrosis, nada de eso. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia, o sea, para obedecer las leyes de Dios. Por sus heridas, dice, ustedes han sido sanados, dice. Pero sanados de qué, de qué hemos sido sanados? Del pecado, que lo acaba de decir en el versículo anterior. Antes, dice, antes eran ustedes como ovejas descarriadas. Descarriadas, o sea, que estaban, en vez de seguir a Dios, estaban siguiendo el pecado. Eso quiere decir, se habían alejado de Dios. Pero ahora, dice, han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. O sea que Pedro nunca menciona que Cristo murió por los cánceres o murió por los por cosas así, ¿verdad? Por las enfermedades físicas. Entonces tal vez usted diga, ¿Jesús sigue sanando hoy tanto del pecado como de las enfermedades físicas? Sí, sí sigue sanando, ¿verdad? Pero estos pasajes que estudiamos no están dándonos a entender de que Cristo murió por eso, ¿verdad? Vamos a ver, sí, Dios sigue sanando. Su poder todavía está en Él, en Jesús. Pero su sanidad debemos entenderla como un acto de misericordia y compasión de Él para nosotros. Los cristianos sí hemos sido redimidos de nuestra condición espiritual eterna, del pecado. Sí hemos sido redimidos. Nuestro espíritu está salvo. Ya ha sido redimido y ya es eterno. Nunca más se va a volver a enfermar del pecado. Nuestro espíritu, espiritualmente ya estamos salvos, porque ya pagó por nuestros pecados. Nuestro espíritu no se puede enfermar. Nuestra condición espiritual ya fue salvada, pero nuestro cuerpo físico todavía no. todavía estamos, nos vamos a morir físicamente un día. De alguna cosa nos vamos a morir, ¿verdad? De alguna deficiencia física. Uno se muere porque su cuerpo físico ya no da más. Llegó a su límite, ¿verdad? Este cuerpo que tenemos no es eterno. Nuestro espíritu ya es eterno, pero el cuerpo con el que vamos a vivir la eternidad todavía no lo hemos recibido. No sé, dice Pablo, este cuerpo corruptible todavía no se ha vestido de incorruptibilidad. Entonces tenemos que entender esa parte. Si hemos sido redimidos de nuestro espíritu ya es eterno, porque Dios ya está unido a Cristo, ¿verdad? Nuestro espíritu, pero nuestro cuerpo todavía no. Dice, mas no hemos sido redimidos todavía de nuestra condición física. Nuestros cuerpos físicos actuales todavía pueden ser afectados por alguna enfermedad, algún virus contagioso. Hay bacterias en el medio ambiente y aún, aunque no hayan bacterias, nuestro cuerpo físico padece de un desgaste
establecido por Dios, que poco a poco se va a ir desgastando hasta que ya nuestro cuerpo ya no dé más, ¿verdad? Cada día que vivimos, cada año que pasamos en este mundo, debemos verlo como un regalo de Dios. Nuestra fe está primero en la soberanía de Dios, que Él dispone cuántos años viviremos, cuántas enfermedades Él permitirá que lleguen a nuestras vidas y de cuántas enfermedades y desgracias de este mundo Él nos podrá librar. La experiencia que vivimos hoy aquí en la tierra nos declara claramente que las enfermedades son parte de nuestras vidas. O sea que Cristo esas no se las llevó, porque si se las hubiese llevado, pues no estuvieran aquí. Eso no quiere decir tampoco, ¿verdad? De que si un cristiano se enferma, eso no quiere decir que Dios no lo ame. Eso no quiere decir que Dios se haya olvidado de él, ¿verdad? Para nada. Precisamente esa es parte de la condición en la que estamos en este mundo. Nuestra experiencia nos puede dar la razón en esto que estamos diciendo, porque hay ateos, gente que no cree en Dios, que se enferma y también se sana. ¿Ves? Hay ateos que se enferman y se sanan. Y también hay cristianos que se enferman y se sanan. Hay ateos que se enferman y se mueren. También hay cristianos que se enferman y se mueren. ¿Cuál es la diferencia? De que el cristiano ya tiene, por fe, ya tiene por lo que Cristo hizo, ya tiene asegurada la vida eterna. Usted y yo tenemos asegurada la vida eterna. Pues la experiencia nos dice que en el COVID que pasó, que todos nosotros tuvimos la experiencia, que recientemente pasó, muchos que no eran cristianos se murieron. Y muchos que eran cristianos también se murieron. Eso no quiere decir que Dios no los quería. Simplemente que Dios permitió eso, ¿verdad? Pero esos cristianos que se murieron con su fe en Cristo, ellos ya están en la presencia del Señor, su espíritu ya está en la presencia del Señor. Y que cuando Cristo venga, dice la Biblia que nos va a dar un cuerpo que ya no se va a morir, va a ser eterno. Pero eso todavía no ha llegado. En otras palabras, que la enfermedad no ha desaparecido del mundo y no desaparecerá hasta que Cristo venga por segunda vez, cuando Él haga nuevas todas las cosas. Y esa es nuestra esperanza. Pero por lo pronto, si nosotros nos morimos en un accidente, se cae el avión, o nos atropella un carro, o chocamos en el freeway, o nos contagia un virus, ¿verdad? O viene otro COVID, el COVID-20 o 25, que ojalá nunca llegue. Pero sea lo que sea, en la historia de la humanidad, hermanos, han habido epidemias, han habido tragedias, y muchos cristianos han muerto. Eso no quiere decir que Dios se haya olvidado de ellos. Contrario, su nombre ya estaban escritos, dice, en el libro de la vida. Así como su nombre suyo ya está escrito en el libro de la vida. Yo no sé de qué me voy a morir, pero yo sé que un día me voy a morir, ¿verdad? Y tal vez de una enfermedad o no sé. Solo Dios sabe. Pero lo que sí sé también es de que Dios mi vida ya está comprada con la sangre de Cristo, ¿verdad? Y eso me da a mí la paz, ¿verdad? Me da la tranquilidad. Entonces, lo que estamos estudiando, hermanos, es para que nosotros veamos de que las enfermedades físicas todavía están aquí y si alguno de nosotros nos enfermamos, pues podemos orarle a Dios y pedirle que tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Y hay tres maneras de que Dios nos puede responder en la enfermedad física. O nos alivia luego, o sea, rápido, o nos deja la enfermedad para que nosotros tengamos paciencia y nuestra fe se fortalezca y se desarrolla en nosotros un mejor carácter, o nos lleva ya. De las tres maneras se acaba, ¿no? O nos lleva. Y Pablo dice que, como Pablo dijo, ¿verdad? Yo no sé qué hacer, dijo una vez Pablo.
porque él sabía que le iban a cortar la cabeza. Yo no sé qué hacer, si pedirle a Dios que me deje más tiempo o que me lleve con él. Dice, aunque dice, si me lleva con él es mejor, dice, porque ya no voy a tener que sufrir en este mundo. Ya voy a estar seguro ahí con el Señor. Entonces Pablo sí tenía en claro, hermanos, de que en este mundo la muerte un día va a llegar, ya sea por una enfermedad o ya sea por un accidente o porque nuestro cuerpo ya no dio más, ¿verdad? Pero lo que sí tenemos también seguro es de que nuestro nombre ya está escrito en el libro de la vida, porque Cristo dio su vida por nosotros, por cada uno de nosotros. En otras palabras, eso es lo que sí enseña la Biblia, ¿verdad? Lo que la Biblia no enseña es de que las enfermedades Cristo se las llevó. Y no es así, porque todavía están aquí. Entonces no podemos decir que sí se las llevó cuando todavía están aquí, ¿verdad? Y las podemos ver día a día. Hay hospitales, hay gente que está muriendo todos los días, hay gente que está, cristianos y no cristianos, ¿verdad? Entonces no podemos decir eso, ¿verdad? De que Cristo se llevó de las enfermedades porque están aquí presentes, son parte de nuestra realidad. Entonces lo que sí se llevó es nuestra culpa, nuestro pecado. Esa sí la pagó en la cruz y esa ya está cancelada, gracias a Dios, ¿verdad? Y por eso debemos vivir contentos y alegres, ¿verdad? Porque a pesar de lo que pasa en nuestra vida física, Cristo ya nos compró con su sangre y somos de Él. Y Pablo dice, ya sea que vivamos o que muramos, somos de Él, ¿verdad? En otras palabras, estas palabras son las que nos deben de consolar, ¿verdad? Y nos deben dar confianza a vivir. Sea lo que vivamos en este mundo, pues aceptarlo, ¿verdad? Porque a veces hay, como le digo al principio, decíamos que hay hermanos que dicen, si hay una enfermedad, tú no la aceptes, dice. No la aceptes, recházala. Dile que no la quieres. Bueno, y si Dios me la mandó, y si Dios me, ¿cómo la voy a rechazar? Entonces, cómo yo voy a poner en esa actitud, ¿no? Contrario, si algo viene, pues que venga, pues si Dios me la manda es por algo, para algo bueno, ¿verdad? Para algo bueno ha de ser, porque Dios no hace las cosas con maldad, ¿verdad? Porque Él es santo, Él es justo y es bueno. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. Tiempo ya avanzado y voy a apagar la grabación, pero ustedes se pueden quedar para hacer comentarios y preguntas. Que el Señor me los bendiga. Amén.